Hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nuevamente estamos aquí en este canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Y como usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra. Nos encontramos aquí en Viña del Mar, Chile. En esta ocasión traemos un mensaje titulado Malaquías y los dos mensajeros. Ese es el título de este mensaje, que es un poco extenso, pero le pido que usted se mantenga en la plataforma para que usted pueda comprender y quedar con esta revelación, con esta verdad en su mente y la pueda un día enseñar. Así que el título entonces es Malaquías y los dos mensajeros. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, escrito en el año 450, entre el año 450 y el 430 a.C. Este libro trata sobre los dos mensajeros más importantes de la historia: Juan Bautista y nuestro Señor Jesucristo. Veremos ahora cómo se presentan estos dos mensajeros en la historia. Y probemos bíblicamente, didácticamente, el cumplimiento de Malaquías en el primer siglo, que rechaza cualquier idea futurista de que la iglesia todavía vive en los días de la profecía de Malaquías y que estaría para cumplirse en cualquier momento. No, esto queda completamente refutado en lo que aquí presentaremos con argumentos sólidos de la palabra de Dios. Veremos en los capítulos 4 y 5 de Malaquías el mensaje de salvación y el juicio. Los dos mensajes están intrínsecamente vinculados. Estos suceden al mismo tiempo, y no uno en el siglo I y el otro en el siglo XXI, después de 2000 años atrás. No hay base para eso. Malaquías 3:1, vamos a ver qué es lo que nos dice entonces el primer texto que vamos a citar. Malaquías 3:1 dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, leer esto con revelación, para que usted pueda entender todo, tiene que esperar y aguardar hasta el final de este capítulo. El mensajero de la alianza y el ángel del pacto, el primer personaje se refiere a Juan Bautista, Elías, mencionado en el capítulo 4 y 5. Veremos ahora entonces el capítulo 4 y 5. En el capítulo 4 y en el versículo 5, porque no tiene capítulo 5, el versículo 5. Y aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, antes que venga el día del Señor grande y terrible, el cual vendría a limpiar, a preparar el camino delante del Señor con la prueba. Eso lo prueba el propio Señor Jesús en Mateos 11, 10, 14. Vamos a ver el libro de Mateos. El libro de Mateo está un poquito adelante solamente. Es el primer libro, ¿cierto? En el capítulo 14, en el capítulo 10 y el versículo 14. Vamos a ver el capítulo 10 y el versículo 14, nos dice lo siguiente: y si alguno no os recibiere, Mateos 11, versículo 10 al 14. 11 del 10 al 14. Dice: porque este es de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nació de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan.
porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces muchas veces creemos que Elías aún tendría que aparecer. Dice, él es Elías que había de venir. Esto es fantástico. Pero aún hay quienes siguen esperando que se cumpla la profecía de Malaquías. Inclusive algunos predicadores son confundidos con el profeta Elías por predicar exhortación, arrepentimiento, etc. Tenemos, por ejemplo, David Oswald, que es confundido como que fuera Elías, los cuales no están a la altura del profeta. No, el profeta Elías ya vino y se refirió a Juan Bautista. Es decir, el profeta Elías vino en la persona de Juan Bautista. La segunda persona es el mismo Cristo, Jesucristo, aunque ya estaba presente en los días de Elías, y vendría repentinamente al templo en las nubes del cielo, y esta promesa se haría realidad en un poco más adelante. Jesús fue ciertamente el puro mensaje de Dios, el ángel de la nueva alianza. Vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel con un mensaje de arrepentimiento, pero Israel se negó a escucharlo, no aceptándolo como el Mesías de Dios. Pero para el fiel y a los que creyeron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Ahora miren los versículos que describen la naturaleza de su venida. Malaquías 3, versículo 2 al 4. Malaquías 3, del versículo 2 al 4. ¿Y quién podrá soportar el tiempo? Malaquías 3, del 2 al 4. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará para como el oro y como la plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, hasta el versículo 4. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Entonces queremos probar bíblicamente que Él es y que esa venida de Cristo sucedería repentinamente, y fue en su venida en juicio. Esto testifican las cartas de los apóstoles pidiendo a los hijos de Dios, los que oyeron y creyeron, que estuvieran atentos y se guardaran, porque el momento estaba cerca, que se colocaran de guardia. En Malaquías 3, 2, 4, dice, ¿quién podrá soportar el día? Vea que la promesa se refería a una venida en juicio. Aunque Él venía en castigo a los rebeldes judíos de las 12 tribus, al mismo tiempo estaría allí probando a sus fieles con referencia a la manifestación de su venida delante del fuego los probaría. Y también probaría objetos de valor, cómo se prueba objetos de valor y plata o oro, y también que quedan sin valor para Dios. El apóstol Pablo habla de esto en Corintios. Ahora, ¿cuándo debería cumplirse esta profecía? ¿Es en nuestro tiempo o fue realmente en el momento en que Cristo vino en juicio sobre las nubes del cielo en el año 70 después de Cristo, debido a la invasión romana y la destrucción del templo? Estas cosas solamente
encajaron durante el primer siglo y realmente tuvo que ver con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Por supuesto, fue en el tiempo de esa generación. En Mateo 24:34 dice que todas esas cosas se cumplirían. No pasaría aquella generación sin cumplir todo lo que estaba escrito. Jesús mismo, el Señor, lo dijo, que todas las cosas se cumplirían. Contemporáneos de Cristo Jesús, escuchando Mateo 24:34, fueron los que oyeron el mensaje que fue pronunciado también por Juan el Bautista. Ahora, ¿cómo pudo Elías haber preparado el camino en un momento específico para una audiencia específica para 2000 años después que Jesús viniera en poder y gloria? En otro pueblo, en otro tiempo que no tenía revelación ni relación con aquel por el cual Elías que había de venir, como él preparó el camino. No hay relación con aquel que no hay coherencia. Debemos considerar lo que está escrito. Desafortunadamente, esto ha fallado entre los futuristas. Analicemos un texto más y veamos a Malaquías 4, del 1 al 6. Malaquías 4, estamos estudiando más en el libro de Malaquías, la profecía donde vendría Elías y donde vino el mensajero Juan Bautista. Malaquías 4, del 1 al 6, dice así: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltearéis como becerro de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Y el día en que yo actúe, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Entonces, aquí en Malaquías 4, del 1 al 6, trae todo el tema del primer siglo respecto a la promesa de la venida de estos dos enviados, Moisés y Elías. Y vea lo interesante, Elías, que vendría y vino en la persona de Juan Bautista, no que fuera una reencarnación de Elías, no, porque la teoría de la reencarnación es espírita. Juan Bautista vino en la misma disposición que Elías, disposición mental, espiritual, de convicción, de perseverancia, de actitud. Esta fue la pregunta presentada en la persona de Juan Bautista, de la misma manera fue presentada en la persona de Elías. Esto es lo que debemos aclarar aquí. Y el profeta aquí, hablando del gran día que aparecería, ojo que era una promesa que aún estaba lejana. Porque aquí vemos entonces que este libro, ¿cierto? Lo mencionamos en el comienzo. Este libro fue escrito entre el 450 y el 430 antes de Cristo. Cuando vino la profecía, faltaba todavía bastante. Entonces, debemos aclarar aquí. Y el profeta aquí, hablando del gran día que aparecería, es por eso que nunca dirá que ese tiempo
estaba cerca y sí un día sucedería, un día que se manifestaría, porque aún no había preparado el camino. Y bueno, esto en realidad sucedió más tarde, en el año 70 después de Cristo, por la caída de Jerusalén. Bueno, como vemos en Malaquías 4 del 1 al 6, es el mismo discurso de los apóstoles a través de sus cartas que fueron escritas antes de la caída de Jerusalén en el primer siglo, en el año 70 después de Cristo. Hermanos y hermanas queridas, estos acontecimientos fueron anunciados por Juan Bautista, el Elías que había de venir, anunciando la repentina venida del Señor en destrucción de Jerusalén. No hay lugar para otra interpretación teniendo en cuenta el tiempo aquí descrito por el profeta Malaquías. Está claro que la profecía de Malaquías incluye elementos que se cumplieron en tiempo de los apóstoles. Es evidente tanto la aparición de Elías como la aparición de nuestro Señor Jesucristo al templo de repente. Los dos mensajeros en el momento justo y único. Estos elementos estaban ocurriendo en el tiempo de los apóstoles. Cuando escribieron ellos sus documentos, sus libros, sus cartas, sin embargo, no pasó mucho tiempo para el cumplimiento definitivo. Los apóstoles siempre usaron términos como está cerca, está a las puertas, es que vengo pronto, sin demora. Todo estaba por suceder en el tiempo de vida de ellos, de los apóstoles, y de aquellos oyentes en el primer siglo de la era cristiana, y nunca 2000 años más adelante. Lamentablemente, sin gloriarme, los futuristas han tenido grande dificultad para comprender realmente estas verdades que siempre estamos trayendo aquí. No entienden que los apóstoles escribieron durante el tiempo de la profecía. Es una cuestión de interpretación del texto, tener en cuenta el tiempo verbal, cultural, tener el tiempo de las personas que estaban oyendo, las personas que estaban escuchando en aquel tiempo, sus mensajes, los receptores, los que están anunciando el mensaje. Todo eso es importante a ser observado en una interpretación. Entonces, ¿de quién es el problema de los profetas, de los apóstoles o de la profecía? No. Mi hermano, mi hermana, el problema es de la tradición religiosa, que siempre lleva este cumplimiento a un tiempo futuro, cada vez más lejano. El tiempo pasa y la profecía nunca se cumple. ¿De quién es el problema? ¿De los profetas que fueron inspirados por Dios para tratar del fin de un tiempo específico? No. Mi hermano, mi hermana, el problema es de la tradición religiosa que ha causado a través de sus credos, dogmas y catecismos. Los hijos de Dios se vuelven estrechos de mente, reducidas en sus entendimientos. Las escrituras nos llevan a una percepción clara de que en realidad todas las cosas llegaron a su fin en el primer siglo de la primera era cristiana. Malaquías habló de los dos mensajeros antes del fin. Y ese fin ya vino una vez que los dos mensajeros realmente aparecieron en escena en el primer siglo. Elías, siendo Juan Bautista, examine su modo de vestir de Elías y de Juan el Bautista. Elías vino en su tiempo durante su vida, así como Cristo vendría en juicio repentino en el futuro de ellos, y no en el futuro incierto dentro de 2000 años o más adelante. Lo determinaron diciendo, pronto, es que vengo pronto, estoy a las puertas, próximo, el tiempo está próximo.
Así, esta profecía nos lleva a esta recepción de una manera clara, didáctica, sencilla de entender a través del Espíritu Santo de Dios. Y así les dejamos una bendita reflexión sobre la escatología bíblica que ya es consumada. Me despido entonces con que sean bendecidos todos los que escuchen este mensaje. Y les dejamos cordialmente invitados para un nuevo mensaje, con certeza algo maravilloso a que nuestros oídos van a escuchar. Gracias.